Libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, y lo tienen después de Salmo, Eclesiastés, Proverbio, Cantares. Después de esos libros lo van a encontrar a Isaías. Estaba diciendo mal. Allí está el pasaje, de todas maneras, los que no tienen Biblia, o los que les gusta leer la pantalla. Leemos Isaías capítulo 40, versículo 27, al finalizar el capítulo. Lo dice la palabra: ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oramos por la palabra, nuestro Padre y nuestro Dios. Te agradecemos abrir el libro que nos has dejado, que nos has revelado tu voluntad por sobre todas las cosas y el conocerte a ti, Padre. Bendice a cada uno de los que vamos a oír tu palabra, según la necesidad que tengamos. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el pasaje aquí comienza con dos preguntas que hace el profeta Isaías. Pero a mí se me había, cuando estaba preparando este mensaje, también una pregunta que es si conoce usted a personas que se sienten maltratadas por la vida, que se sienten víctimas de sus circunstancias y se sienten con su vida muy pesadas para llevar, por momentos agobiadas, y sienten que Dios lo ha abandonado, que Dios no está presente, no siente la presencia de Dios, como este pueblo que Dios le ha soltado la mano, podemos decir, que ahora caminan solos. Por cierto que estos sentimientos de quejas o de murmuraciones, de quejas, de desesperanza, cuando llegan a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, nos afectan la relación con Dios. No hay duda que nos afecta, porque Dios busca que no dudemos de Él, ¿no? Ni de sus propósitos, ni de sus planes, ni de sus pactos, como en este caso. Al levantarnos nosotros a la mañana, y si tenemos problemas, en lugar de agradecer a Dios por un día más de vida, no lo hacemos, no nos aferramos a sus promesas, comenzamos a lamentarnos y por dentro crece allí la duda y crece la desconfianza y le reclamamos a Dios y a veces eso que empieza dentro nuestro se manifiesta afuera. A veces no, pero a veces se manifiesta afuera. Es a veces muy feo llevarlo adentro y no manifestarlo, porque eso es algo que crece en nuestro interior y puede tener una raíz de ansiedad, de amargura, como escuchábamos ayer de la doctora, de enojo. La doctora decía que nos enojamos por lo que debería ser, y nosotros cuando, como este pueblo, dice, Dios debería habernos acompañado, no debería habernos dejado de la mano, como si ellos entendieran la mente de Dios. Debería haber hecho eso, y no lo hizo. Entonces viene el enojo, y en el enojo después viene la duda, y allí el enemigo hace un trabajo de enfriamiento, de desconfianza, de confusión. Todo eso pasa en nuestra mente, que es tan complicada, ¿no? Tan misteriosa. Por eso ciertos sentimientos o ciertas quejas, cuando llegan, nos afectan, ¿no? a la relación con Dios.
Y la única realidad que tenemos es que el único que puede cambiar nuestra realidad y las circunstancias que nos rodean, le ponemos distancia, al único que podemos hacer. Entonces ponemos distancia a Dios, que es el único que puede cambiar las cosas. En el pasaje que hemos leído, hay un aliento del profeta al pueblo, ¿no? Pueblo que se quejaba porque Dios dice, había olvidado sus caminos. Es decir, lo había dejado de lado. ¿Cómo Dios nos dijo que no iba a acompañar y olvidó los caminos para nosotros? Pero también dice que con ellos no había hecho justicia. O sea, ellos se portaron bien, tal vez, y Dios no había hecho justicia. O sea, ellos en sus tiempos, que no son los de Dios, reclamaban, se quejaban. Las palabras consoladoras vienen del profeta Isaías a partir del capítulo 40, no lo vamos a leer, pero léanlo, que es muy interesante. Es un capítulo de los que yo he leído de lo más importante de la Biblia. Y allí el profeta se revela a Dios con el profeta, y el profeta va a llevar consuelo a su pueblo. Allí donde había desesperanza, donde se sentían abandonados, y se sentían que pronto iban a estar cautivos en Babilonia, y lo iban a estar. Entonces todo aquello, dice, nos dejó Dios, nos dejó en el camino, no nos mantuvo, no nos acompañó, no hizo justicia con nosotros. Eran las quejas, las murmuraciones. Entonces, en las primeras palabras del capítulo 40 del profeta Isaías son: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Allí el profeta le acerca el consuelo de Dios a este pueblo que estaba reclamando. Le acerca el consuelo. Un consuelo que para ellos necesitaban, un consuelo porque estaban cansados, desanimados, desesperanzados. Necesitaban nueva fuerza para seguir. Y de esto le iba a hablar el profeta, de nueva fuerza. Ellos no tenían fuerza. A veces buscamos fuerza para seguir y a veces no las conseguimos. Y ahí caemos en el desánimo, caemos en la amargura, caemos en el reproche también. Como Dios no cumple, no me saca de este problema, de esta dificultad. Y Dios muchas veces no te quiere sacar de esa dificultad. Dios muchas veces quiere darte la fuerza para que estés en esa dificultad, no para sacarte, porque tiene propósito que nosotros no conocemos a veces. Y a veces le hacemos fracasar sus propósitos. Estas son las primeras palabras, ¿no?, del profeta. Podríamos preguntarnos qué pasó con este pueblo, preguntarse ellos qué pasó con las promesas que Dios nos había dado, qué había pasado con esas promesas, ¿no? ¿Qué había pasado con nuestras vidas? Que Dios iba a cuidar, que Dios iba a guardar. No vemos que esté presente Dios en nuestras vidas, como a veces nosotros podemos no ver que está Dios presente en nuestras vidas. Vemos el problema y vemos la dificultad, vemos las circunstancias que nos rodean, pero no lo vemos a Dios allí. Se nos escapa Dios. Las promesas, ¿dónde están, no? Y podemos muchas veces, hermanos, preguntarnos, ¿y las promesas dónde están? Las promesas que nos ha hecho Dios, ¿dónde están? ¿Se perdieron? Dios está olvidado de esas promesas. Cuando vemos que las cosas no cambian, nos sentimos abandonados. ¿Y saben qué? Las dudas crecen y son mayores. Y se pierde algo fundamental, que es seguir creyendo, que es seguir confiando, que nuestra fe crezca en esas promesas que no se cumplen, que crezca nuestra fe, porque Dios es fiel, porque Él cumple, porque Él no falla. Por cierto que existen tipos de dudas que no honran a Dios, sino que ofenden a Dios. Son aquellas dudas que expresan una especie de rebelión contra Dios, de desconfianza contra Dios. Y eso es lo peor, ¿no? Está bien que le preguntemos a Dios cosas, aun que le preguntemos cosas que no entendemos
y aunque podamos discutir con él. Pero lo que no está bien es que lo acusemos a Dios, que se olvidó de su promesa, que se olvidó y nos dejó abandonados, que no ha cumplido con nosotros. La Biblia nos relata que muchos se acercaron a Dios con luchas sinceras. Y Dios los conoce. Muchos hicieron, muchos no. Muchos lo atacaron. Pero aquí nombra el profeta a Jacob. Y Jacob estuvo una lucha, ¿no? Estuvo luchando y Dios lo bendijo a pesar de la lucha. Porque era una lucha sincera, tal vez. Y de esto se trata, de nuestra sinceridad con Dios. Que nuestros sentimientos sean sinceros con Dios. Que Él no va a abandonar a nuestra propia suerte. Pero aquí tenemos la acusación, aquí tenemos algo que sí, dice, con sentimientos verdaderos, pero que sí, que estaban abandonados del camino de Dios, que no había hecho justicia con ellos. Al comienzo, ellos reclaman eso, ¿no? A Dios. El profeta dice, ustedes dicen que Dios lo abandonó. Ustedes dicen que Dios no hizo justicia con ustedes. Y eso era desesperación de parte de ellos. Isaías iba a tranquilizar a ese pueblo y le iba a tranquilizar con este mensaje, con estas palabras, ¿no? De este capítulo, al finalizar el capítulo 40. Ellos recibieron un pacto de Dios y el Señor lo iba a cumplir, no había ninguna duda. Le cambió a Jacob el nombre por Israel y él estaba dispuesto a cumplir esas promesas que le había dado a Jacob y las promesas que ahora le daba a Israel, en cumplir su pacto. Porque Dios es un Dios de cumplir pactos, porque Él lo da. Miremos tres cosas que nos hablan aquí el pasaje que hemos leído, y que nos recuerdan al pueblo de Dios y a nosotros también. Y que nos recuerdan algo que parece que conocemos. Primero, ¿quién es Dios? Y aquí nos dice que Dios es eterno. Bueno, todos sabemos que Dios es eterno. Parece que no a veces. Se lo decía al pueblo y nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos que Dios es como nosotros, que vivimos la hora, que vivimos el presente, Él ya está. Entonces oramos y queremos una respuesta rápida, pero Dios no tiene los tiempos nuestros, no maneja los tiempos nuestros. Dios es eterno, dice aquí el profeta, y nosotros somos mortales. Nosotros vivimos el presente, la hora. El pasado no lo podemos modificar y el futuro no sabemos qué va a pasar. Y Dios vive en la eternidad. No tiene principio ni fin. Quizá la palabra eternidad no la podríamos definir nosotros con nuestro lenguaje, pero Dios es eterno. Y en su eternidad Él tiene los tiempos que tiene. Y nosotros estamos bajo el tiempo que nos ha dado aquí en la tierra, limitado. Y queremos que nuestros pedidos o las promesas de Dios se cumplan de acuerdo a lo que nosotros esperamos y no a los tiempos de Dios. Es decir, entonces no debemos entrar en la desesperación sabiendo que Dios es eterno según nuestros tiempos. Oramos por alguien que necesita sanidad, por alguien que necesita trabajo, y nos desesperamos muchas veces. Y no descansamos en los tiempos de Dios. Y son los tiempos de Dios los que tenemos que nosotros creer y confiar y descansar en sus promesas. Son tiempos de Dios y no los nuestros. Él está cumpliendo, hermanos, un propósito en cada uno de sus hijos, en cada uno de nuestras vidas. Propósitos y planes tiene para nosotros. Y nosotros no vamos a cambiar esos propósitos y esos planes con nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestros pedidos. Esa es su manera que hace las cosas, y no a la manera apresurada nuestra y equivocada. Nuestro apresuramiento nos lleva a errores. Eso es una experiencia que hemos tenido
por lo menos yo lo he tenido, o casi todos, apresurarnos y equivocarnos. Luego nos dice que Dios, además de eterno, es creador. Bueno, ¿quién no sabe que Dios es creador? Si creó todas las cosas, si vemos los cielos, si vemos las estrellas, si vemos... Todas las cosas fueron creadas por Él. Sin embargo, el profeta se lo repite a un pueblo que sabía que Él era el creador. Y nos dice a nosotros también, presente, tengan que Dios es creador. Es eterno y es creador también. Parece que Dios sabe que somos olvidadizos de las cosas. O que Dios sabe que nosotros, bueno, es creador, sí, creó todas las cosas y termina todo. El que creó todo, hermanos, no le falta poder para cambiar las cosas. No le falta poder para crear las cosas, dice, en todos los rincones, uno dice confines acá, de la tierra, en todo lugar creó todas las cosas. No quedó nada sin crear. Todo lo creado fue por Él y para Él. Entonces, nunca debemos preocuparnos por lo que nos pueda faltar. Algo que está fuera de control de Él. Él tiene soberanía sobre todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Entonces, cuando tengamos esas preocupaciones, eso que viene a nuestra mente como una desgracia, sepamos de que Él tiene soberanía sobre todo. Él es soberano sobre todo. No se le escapa nada. Ni tu problema más grande, ni tu problema más pequeño. Y por último, en tercer lugar, a partir del versículo 29 nos habla de su poder, que también lo conocemos, ¿no? Muchas veces Él ha aquietado las tormentas de nuestras vidas. Grandes tormentas que pudo haberemos tenido. Grandes. Las ha aquietado. Como Jesús hizo con la tormenta ahí allí en el mar, ¿no? En la barcaza. Las ha aquietado. O sea que cada uno de nosotros tenemos una experiencia. No necesitamos que alguien nos cuente que pasó por una tormenta y Dios lo sacó. Está bien, es un testimonio que nos alegra, que nos fortalece. Pero ¿quién no salió de un momento difícil porque Dios lo sacó? Porque Dios calmó esa tormenta, porque Dios lo sacó de ese problema, porque cambió las circunstancias que lo rodeaban. Lo rodeaban los enemigos, pero Dios sacó esos enemigos. Dios le dio un paso libre para salir del desierto, como para salir de los egipcios como los israelitas. Por eso, a veces nos olvidamos de las promesas o nos olvidamos de la oración o nos olvidamos de la fe y nos olvidamos porque nos aqueja un problema grande. En realidad, allí es cuando tenemos que más acordarnos de acercarnos a Dios por la fe, en la oración, porque es el momento en que los propósitos de Dios se pueden cumplir. Cuando nosotros nos alejamos de la oración, de la fe, de la comunión, y están los problemas, es muy difícil que Dios cumpla sus propósitos. Es muy difícil que Dios nos dé crecimiento espiritual cuando no estamos viviendo por fe una prueba. No lo hace, no lo puede hacer. La prueba que da crecimiento espiritual es la que se pasa por fe. Y lo dice la Biblia. Es la forma de pasar por la prueba con fe y adquirir crecimiento, madurez, fortaleza espiritual. Esa es la única forma. Hay una frase aquí en el versículo 31 que nos dice que ellos renovarán sus fuerzas. O sea, viene la renovación de la fuerza. Se traduce en cambiar la fuerza
se traduce en cambiar de ropa o cambiar una cosa vieja por una nueva, pero se traduce en cambiar, en ser transformado. El Señor nunca se cansa, Él nunca se fatiga, dice la palabra de Dios, y es para atender todas nuestras necesidades. Siempre está dispuesto, siempre está el poder de Él para cambiar nuestras necesidades. Y no solo se cansa, sino, dice la palabra, sino que da fuerzas al cansado. Al que está cansado y fatigado, Él le da fuerza, las multiplica, donde no hay ninguna. Y allí están los jóvenes, aquellos jóvenes que son elegidos por su vigor. Y la palabra dice que también se debilitan y se caen. No se trata de fortaleza nuestra, no se trata de conocimiento nuestro, no se trata de lo que somos y podemos. Nos caemos, somos débiles y nos caemos. El que esté fuerte mire que no caiga, dice la palabra. Ahora Dios es incansable, sabemos, nosotros necesitamos descansar. Algunos dicen que 1/3 de nuestra vida dormimos, así que necesitamos descansar. Esa es la realidad. Pero Dios no. Nosotros nos agotamos, Dios no se agota, nunca se cansa, ni se fatiga. Él está siempre atento y alerta a nosotros, aunque a veces no lo veamos y no lo percibamos. Tenemos algo importante que nos presenta el profeta y es por lo que a veces fracasamos. Y es la espera. Es la espera. Y allí un poco se termina por la impaciencia que tenemos. En la espera. Es una condición que nos da su palabra, que esperemos en el Señor para tener nuevas fuerzas. Lo dice el profeta en forma clara. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Es decir, la condición es esperar. Si no esperamos a Jehová, si no esperamos al Señor que obre, que actúe, no tendremos nueva fuerza. Esa es una condición, ¿no? Que nos habla la palabra de Dios. Es decir, las fuerzas siempre están presentes de parte de Dios. El tema es que nosotros esperemos con fe para que se manifieste. Y ese es el medio, la fe. Porque ese es el medio que nos habla la palabra de Dios, que está presente y que Dios nos ha dado. Dios nos dio la fe para eso, para la salvación. Sí, también para creer, para confiar y para crecer en lo espiritual. Y en esa fe se manifiesta el poder de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice que para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, nuestra fe está fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Y no en lo que puedan decir los hombres, los pastores, el que sea, sino en el poder de Dios. Seguramente hemos oído más de una vez que esta es la llave para vivir una vida espiritual fuerte, ¿no? La fe, la fe. Su palabra nos habla de esta fe. Siempre Dios ha pedido la fe. Siempre Dios nos pide creer en Él, creer en su persona, creer en su palabra, obedecer su palabra. Nos pide fe. Este es el medio que nos ha dado Dios. Y creo que si alguno está cansado, si alguno no tiene fuerza para vivir, debe considerar esta invitación de Dios. Debemos considerar toda la invitación de Dios que nos recuerda quién es Él. El Creador. Ese es el Creador de todas las cosas. El que nos ha dado todas las cosas. Es el sustentador de todas las cosas. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que tiene el poder para ayudarnos a salir de los problemas, de las dificultades, para que vivamos una vida saludable espiritualmente. Quiere que tu vida y la mía estén fuertes. Y la forma esa es Cristo, no hay otra forma. Conocer a Cristo es conocer la grandeza de Dios. Ir a Cristo es saber que vamos a conocer el poder de Dios.
Él se manifestó con poder. Jesús resucitó de los muertos. Jesús dio el poder, manifestó su poder con muchos milagros y le dio el poder a los apóstoles para que pudieran hacer milagros. Recordemos el versículo 30. Dice el mensaje: ni siquiera el más fuerte de nosotros tiene fuerza suficiente para las pruebas y aflicciones que pasamos en este mundo. Ni el más fuerte. Ni siquiera el más fuerte. Por ello, hermanos, no estamos condenados a nuestras propias fuerzas. De ninguna manera Dios nos dejó librados a nuestras propias fuerzas, sino que existe un poder más allá de nosotros, que Dios quiere darnos, ponernos a disposición. Ese poder está en la persona del Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder. A Él se le dio todo el poder en todo lugar, en todo el universo. Él puede darnos ese poder que nos dio por el Espíritu Santo, que vino a nuestras vidas y que se quiere manifestar con poder. Y no hablamos de poder físico, hablamos de poder espiritual. Necesitamos más que nunca vivir el poder espiritual, la fortaleza espiritual, porque de esa depende nuestra vida. Nosotros debemos crecer en lo espiritual, debemos aumentar la fuerza espiritual en nuestra vida para poder ser fuertes en Cristo. Cuando somos débiles, somos fuertes, pero debemos crecer en lo espiritual. A veces sí decimos, crecemos en el conocimiento de Dios, pero eso no es suficiente. El conocimiento no es suficiente. El conocimiento nos puede llevar a conocer más de Dios, pero debemos caminar con Dios y debemos crecer en la experiencia con Dios. No se trata solamente del conocimiento, se trata de la sabiduría de Dios. La fortaleza de Dios no viene por el conocimiento solamente, viene por el andar con Cristo, viene por el vivir en comunión permanente con Cristo, permanecer en Él. Quizás alguien necesite de la fuerza de Dios, necesite de su poder para vivir. Como el pueblo de Israel, y que Dios le dé una esperanza de seguir con poder viviendo la vida como a Israel, ¿no? Seguir en el camino. Saber de que Dios lo iba a sacar de esa cautividad, que tienen promesas, que se cumplieron muchas, que se van a cumplir otras con Israel, pero que también nosotros tenemos promesas. Y nosotros podemos vivir en ese poder. Y la respuesta de ese poder está en este libro, está en la Biblia. Y es una persona y se llama Jesucristo. Ese es el que tiene el poder. Ese es el que a nosotros nos va a dar el poder para vivir. Él nos va a dar ese poder porque dio su vida por nuestros pecados. Porque venció todos los poderes que nosotros no podíamos vencer. Y tiene el poder sobre todas las cosas. Por eso debemos ir a Él con arrepentimiento, como lo hicimos. Ir a Él con fe. Creer que nos sacó Él del pecado, que llevó nuestros pecados. Pedirle perdón por esos pecados. Creer por fe que Él nos salvó, que nos dio salvación y creer que nos va a venir a buscar y nos va a llevar al cielo. Que así sea. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque cuántas veces como este pueblo de Dios, Señor, nos preguntamos de tus promesas que no se cumplen o de las demoras, Señor, ante las oraciones, ante la falta de cambios, ante muchas cosas, Señor, que nos preguntamos. Pero, Padre, ponemos en tus manos todas estas cosas, sabiendo de que tú tienes tu tiempo para cada cosa. Y tú a tu tiempo, Señor, harás todas las cosas para el bien de tu pueblo. Creemos en ti, Señor, confiamos en ti, depositamos nuestra fe
en tus promesas, en tus tiempos, porque tú eres un Dios creador, sustentador y un Dios todopoderoso que nos ha dado vida y vida eterna. Te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión miércoles 20 horas.